Hola a todos, bienvenidos a esta presentación de la Red de Investigaciones de las Américas, o ARENET, Iberian Borderlands in Cyberspace. En esta ocasión, con una conversación entre Pilar García Jordán y Ana Guiteras Monviola, discúlpenme, sobre su capítulo The Construction of a Frontier Space, Interethnic Relations in Northern Bolivia. Soy Catherine Tracy Good, mejor conocida como Tracy, directora de nuestro programa de Tools for Researchers, y nos da mucho gusto contar con su presencia. En 2019, uno de los proyectos más significativos de ARENET culminó en la publicación de The Oxford Handbook of Borderlands of the Iberian World. El volumen es una colección de lo más representativo en el estudio de las regiones fronterizas de los mundos coloniales español y portugués, desde América del Norte y del Sur hasta Asia. El volumen cuenta con 34 ensayos por 40 autores. Pueden comprar la versión impresa del libro y sugerir a sus bibliotecas que compren una copia. O también existe una versión digital donde pueden tener acceso a los capítulos individuales en the Oxford Handbook Online, ya sea con su suscripción institucional o pueden comprar capítulos individualmente. Al final de esta presentación pondremos en la pantalla el enlace en donde pueden comprar el volumen. Antes de darle la palabra a Pilar y Ana, un par de cosas. En la sección de preguntas al final de la presentación, por favor, envíen un mensaje con su pregunta por el chat en la parte inferior de la pantalla. Cuando sea su turno, activaremos sus micrófonos individualmente para que puedan hacer su pregunta directamente a ellas. Please feel free to ask your questions in Spanish or English. Por último, esta presentación se está grabando y la subiremos a las distintas plataformas de ARENET. Al participar en la sección de preguntas significa que autoricen la grabación y difusión de su intervención. Si prefieren no ser grabados, nos escriben su pregunta en la sección del chat y yo con mucho gusto la puedo leer. Y ahora les voy a presentar a Pilar García Jordán, quien es profesora de Historia de América de la Universidad de Barcelona y directora del Taller de Estudios e Investigaciones Andino-Amazónicas en la misma universidad. Ha sido profesora visitante en varias universidades europeas y latinoamericanas. Sus investigaciones se han centrado en la construcción del Estado-nación en América Latina, políticas estatales relativas a la nacionalización de las tierras bajas en Perú y Bolivia, siglos XIX a XX, rol desempeñado por las misiones católicas en la expansión de la frontera interna, territorio y habitantes, con análisis específico en la región de Guayaros, noroeste del departamento de Santa Cruz, Bolivia, siglo XIX a XX, y representación de las poblaciones indígenas, Guayaros y Sirionos, siglos XIX a XX. Entre sus muchas publicaciones, sus libros son Relatos del Proyecto Civilizatorio en Guayaros para la representación de Guayaros y Sirionos, publicado en 2019. El Estado propone, los Caray disponen y los Guayaros devienen ciudadanos. El impacto de la secularización en Guayaros, 1939 a 1953, publicado en 2015. Unas fotografías para dar a conocer al mundo la civilización de la República Guayara, publicado en 2009. Yo soy libre y no indio, soy guayaro, para una historia de Guayaros, 1790 a 1948, publicado en 2006.
Cruz y Arado, fusiles y discursos, la construcción de los orientes en el Perú y Bolivia, 1820 a 1940, publicado en 2001, y Iglesia y Poder en el Perú contemporáneo, 1821 a 1919, publicado en 1991. Y les presento también a Ana Guiteras Monviola. Es doctora en Historia por la Universidad de Barcelona. Entre 2014 y 2016 fue becaria postdoctoral en la Universidad de Colonia, Alemania, y actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad Pompeu Fabra, discúlpenme. Sus líneas de investigación inciden en los procesos de colonialización en la Amazonia boliviana, los cambios y continuidades acaecidos en sus sociedades nativas derivados en su inserción al orden liberal, en cuyos discursos y representaciones se incluían conceptos de clase y raza, pero no de etnicidad. Los proyectos educativos implementados entre una parte de dichos grupos para propiciar su incorporación a la sociedad nacional y recientemente se interesa en las relaciones asimétricas surgidas al interior de las sociedades que estuvieron bajo régimen misional y la reproducción y adaptación de las categorizaciones indígenas entre el periodo tardo colonial y la época republicana. Es autora de 2 libros, Warisata en la selva, el núcleo escolar selvícola de Casaárabe entre los siriono en 1937 a 1948, publicado en 2020, y de los llanos a Mojos a las Cachuelas de Beni, 1842 a 1938, conflictos locales, recursos naturales y participación indígena en la Amazonia boliviana, publicado en 2012. En esta ocasión nos da mucho gusto contar con la presencia de Pilar García Jordán y Ana Guiteras Monviola. Hola a ustedes dos. Empezamos la conversación con una pregunta. Antes voy a dejar de compartir la pantalla. Mi pregunta para empezar la conversación es, ustedes hablan en su artículo de una historia del control o falta del mismo en las regiones fronterizas, los borderlands de Bolivia, hasta bien entrado el siglo XIX, específicamente por lo que se refiere a la Amazonia andina. La historia de las poblaciones indígenas que ustedes tratan, benianos y guayaros, que son historias divergentes, hablan de los proyectos relativos a la incorporación de los territorios fronterizos y de las poblaciones que en ellos habitan al Estado Nacional. ¿Pueden ustedes darnos una visión general de las dos comunidades y sus relaciones con el Estado? Muchas gracias, Tracy. Voy a responder yo inicialmente a esta pregunta, por lo que antes voy a intentar compartir unas imágenes con ustedes. No sé si se ve correctamente. Sí. Porque antes que nada hay que tener en cuenta que Bolivia se organizó sobre la base territorial de la audiencia de Charcas en los Andes centrales, como ven en la imagen, cuya sociedad, la economía y al fin la administración colonial se articularon alrededor de los recursos mineros del altiplano y los valles adyacentes, quedando aislada la única población importante en la región oriental, que es Santa Cruz de la Sierra, ubicada en el camino que unía Charcas con el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, con excepción de esta ciudad, todo el territorio que queda al este de la cordillera andina
y que podéis ver remarcado en verde, y al que nosotros en el capítulo hemos denominado tierras bajas, lowlands, fue prácticamente desconocido e inexplorado por los agentes coloniales. ¿Por qué? Por el clima tórrido, por la dificultad de acceso, por la hostilidad de las poblaciones autóctonas y la aparente ausencia de riquezas en la región. De tal modo que a lo largo de la colonia todos estos elementos contribuyeron a que este espacio se constituyera como una frontera interna a la corona española. Frontera interna en términos de geográficos, socioeconómicos y étnicos. De tal modo, o como consecuencia de ello, a lo largo del 18, el alcance que tendrá el avance colonial sobre estas fronteras será precario y discontinuo en el tiempo, derivado en realidad del poco interés que tiene la corona en una región en la que no parece, digamos, ofrecer recursos económicos significativos y que además tiene una geografía que les es adversa y hay unas poblaciones que ofrecen resistencia a incorporarse al cuerpo político del Estado colonial. De tal modo que esta frontera interna que se mantiene a lo largo del siglo XVIII se perpetuará o perdurará hasta bien entrada el siglo XIX. En todo caso, entre los instrumentos de expansión colonial que se intentaron desarrollar en el XVIII, además de los fortines y haciendas, encontramos a las misiones, ¿no? Como instrumento de expansión, siendo las más exitosas las misiones impulsadas por la Compañía de Jesús, entre las, digamos, en el área de Chiquitos, ¿no? El que trabajó Cintia Radi, y en el caso que aquí nos interesa, en el área de Mojos, ya en plena Amazonía. En ese sentido, en esta región, desde fines del siglo XVII, los jesuitas fundaron una veintena de misiones y como en otros lugares, durante este proceso de reducción de grupos étnicos con prácticas culturales y lingüísticas diversas, generó una amalgama y una reelaboración de los sistemas de organización nativos que se mezclaron por los europeos, que dieron lugar a un proceso de etnogénesis del que participaron tanto los misioneros, imponiendo instituciones como el cabildo indígena, conocimientos como la escritura o el idioma castellano y prácticas de cuño europeo como el catolicismo, la ganadería, el ordenamiento urbano, oficios, artes, y del que también participaron las poblaciones indígenas, estos neófitos que adaptaron estos elementos, los apropiaron según sus intereses y que dieron lugar a lo que se constituiría, a lo que David Block para esta región de Mojos ha denominado una cultura reduccional, la cual persistirá a lo largo del periodo tardocolonial y que hará que bajo el orden liberal del Estado Nacional, las autoridades republicanas juzguen a estas poblaciones preparadas para unirse a la sociedad republicana y por lo tanto que dejen de ser vistas como sujetos de tutela para devenir sujetos de derechos durante buena parte del siglo XIX. Pero mientras, digamos, lo ocurrido en Mojos representaría un avance efectivo sobre esta frontera interna, otras regiones de la Amazonía, como es el caso de Guarayos, fueron impermeables a esta penetración colonial. De tal modo que los distintos intentos de reducción de los Guarayos, pueblo seminómada que se encontraba en este espacio amazónico, serán fallidos a lo largo del siglo XVIII. Y no será hasta la República que se propiciará su conquista, reducción y socialización de manera sistemática, en este caso de la mano de la Orden Franciscana y como parte de las políticas de colonización de las tierras bajas impulsadas con mayor
o menor énfasis y con mayor o menor éxito por parte del Estado boliviano. Digamos, aquí son de base la gran diferenciación que existe entre una región y otra y entre el impacto entre unos grupos y otros. Claro, aquí en el capítulo nosotros has explicado muy bien, hemos puesto particular énfasis en el papel que desempeñaron las misiones en el avance de la frontera interna en el caso de Mojos para el siglo XVIII y trabajamos también para el caso de Guarayos en el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Claro, es obvio que en el contexto de la construcción del Estado Nacional en Bolivia, las políticas planteadas por los gobiernos republicanos respecto a las tierras bajas fueron diferentes, no fueron uniformes. Entonces, yo creo que sería interesante, Ana, que nos explicaras los aspectos más significativos que presentó el proyecto político, económico, social, no sé, el proyecto de los gobiernos bolivianos aplicado al Beni, que proyecto que perseguía, entre otras cuestiones, el facilitar que los benianos accedieran a la ciudadanía y por lo tanto se pudieran insertar, incorporar al nuevo orden republicano. Bien, claro, hay que tener en cuenta que desde bien temprano los grupos dirigentes bolivianos se interesaron por integrar a los indígenas de Mojos a esta nueva constitucionalidad liberal y al mismo tiempo, con hacer esto lo que pretendían era propiciar el dominio y la ocupación del espacio amazónico que ellos ocupaban para incorporarlo a este devenir nacional. A pesar de ello, no será hasta la llegada a la presidencia del país de José Vallivian, quien gobernó entre 1841 y 1847, cuando esto se desarrollará de manera más o menos efectiva, porque es la primera persona que esboza un plan integral para todo el país, con el que promovía el conocimiento, la ocupación y control de las fronteras, y que a grandes rasgos tenía como propósito la explotar los recursos naturales de estas regiones, de estas fronteras, averiguar la navegabilidad de los ríos para llegar al Océano Atlántico y así hacer que Bolivia se incorporara o participara de la economía internacional, y además incrementar la presencia estatal en estas áreas periféricas al centro de gobierno que se seguirá y permanecerá en el altiplano como era en el periodo colonial. Y será en este contexto que en 1842 se dará creación al departamento del Beni, que se sitúa sobre las bases de las antiguas misiones de Mojos, como podéis ver en el mapa que tenéis en pantalla, y las áreas selváticas adyacentes, y con el que se pretendía, o digamos que se organiza también alrededor del acceso, la explotación y la comercialización de las riquezas naturales que este territorio contiene. Y por otro lado, al mismo tiempo que se creó el departamento, se extendió la ciudadanía y con ello sus derechos individuales de igualdad, libertad y propiedad a sus habitantes, que básicamente eran estas poblaciones indígenas que habían estado bajo régimen misional, a las cuales se hizo distribución gratuita de terrenos y casas. Y en este sentido, ¿qué significaba esta ciudadanía? Hay que entender que en ese momento la legislación establecía que bolivianos eran todos aquellos que habían nacido en el territorio nacional, y entre los cuales se encontraban los ciudadanos, los cuales en la práctica se dividían entre aquellos que tenían derechos civiles y aquellos que, además de poseer derechos civiles, eran titulares de derechos políticos. Y esta ciudadanía política, a su vez, era censitaria, lo que significa que es que estaba limitada, o su ejercicio estaba limitado a hombres mayores de edad,
o casados, que supieran leer y escribir, que pagaran impuestos y que tuvieran ingresos, unos ingresos mínimos procedentes de sus propiedades o de realizar trabajos que no en calidad de dependiente de nadie. Así, este estatus de ciudadanía otorgado a estos indígenas venianos respondió, por un lado, a que ese dominio sobre las tierras que se les dio al distribuirles gratuitamente esas tierras, tierras con cuya producción pagarían impuestos, acreditaban estas personas su trabajo y a su vez certificaba esto su calidad como propietarios o su acceso a la propiedad. Y por otro lado, que ante el generalizado analfabetismo de la sociedad boliviana del momento, se estimó que su paso por el régimen misional los había capacitado lo suficiente, no solo para trabajar y pagar impuestos, sino también para entender la ley y actuar por sí mismos. Entonces, esta nueva situación jurídica que propicia el acceso a la tierra de manera gratuita, lo que hará es convertirlos en poseedores de esas tierras, en calidad de usufructuarios, es decir, mientras las ocupen y las trabajen, pero no les da en ningún caso títulos legales, escrituras de propiedad. Y de ahí que en las décadas siguientes, lo que harán un número importante de estos indígenas, de estas personas, será tramitar y obtener títulos legales de propiedad. Primero, ¿quiénes la harán? Serán esas personas que tenían medios para sufragar esta compra de tierra fiscal al Estado, y los cuales además en sus solicitudes lo que harán es decir, subrayar su rango social, en general decir que nosotros somos ciudadanos, o relatar las acciones en favor del bien común que habían realizado. Y en muchos casos era los cargos a nivel del cabildo que habían ejercido en la comunidad, pero también hay algún caso que habla de haber participado en las guerras de independencia, por ejemplo. Y luego, a partir de la década de 1860, 1870, estas solicitudes ya serán por parte de indígenas de toda condición que lo que intentarán es asegurar sus posesiones, sus hogares, frente a la creciente demanda de tierras por parte de los colonos que irán llegando a la región, atraídos por las políticas de colonización que periódicamente irán implementando el Estado boliviano justamente para ocupar y explotar estos territorios. En todo caso, llegada la década de 1880, y a pesar de que son numerosos los indígenas que se harán con estos títulos de tierra, lo cierto es que la mayoría de los indígenas prefirieron seguir vinculados a un acceso comunitario. Entonces, con esos documentos que les dieron como usufructuarios, pero no ostentando esas escrituras de propiedad, esos títulos de propiedad. Este acceso diferencial que hay en estas solicitudes de tierra, o en esta voluntad de acceder a una tierra de manera individual o de manera colectiva, está vinculado a su vez a la organización interna de estas sociedades nativas, legada del periodo jesuita, que dividía a la población en dos grandes categorías funcionales. Por un lado, lo que se denominaba el pueblo o común, integrado por personas dedicadas a actividades de subsistencia, labradores, agricultores y de transporte. Y por otro lado había la familia, integrada por los artesanos, digamos especialistas artesanos, en ayudantes en las actividades litúrgicas de la iglesia, y los jueces del cabildo, la élite nativa, los denominados indios principales, a los cuales además desde la época colonial se les distribuían un número mayor de plantas de cultivo o de cabezas de ganado, por lo cual lo que generará es que a mediados del siglo XIX estos tengan una riqueza superior al resto de la población, y esta riqueza que les permitirá acceder antes a estos títulos de tierras que el resto de la población. En paralelo a este proceso de acceso a la tierra, el cumplimiento de los requisitos legales para intervenir en la vida pública y esa preeminencia demográfica indígena en la región favorecieron que estos llamados indios principales tomaran parte activa en la vida política
local. Y en este sentido, esto lo podemos ver en las listas de personas calificadas con derecho al sufragio, las cuales revelan un alto número de apellidos nativos, los cuales, además, una vez vemos los resultados electorales a nivel municipal, son personas que recibieron una cantidad significativa de votos y en algunos casos incluso superior a muchos de los criollos con los que competían por estos puestos, lo que permitió que algunos de ellos llegaran efectivamente a ocupar cargos en esa municipalidad. Pero tanto a nivel de municipalidades locales como del Consejo Municipal del departamento, estos indígenas nunca ocuparon cargos relevantes, nunca ocuparon la presidencia, por ejemplo, siempre fueron cargos menores, de poca relevancia. Además, la mayoría de estas personas que aparecen en estas listas y que ejercieron esa ciudadanía política eran o habían sido miembros de este cabildo, del cabildo indígena, y en la mayor parte de casos habían ejercido como caciques, si no en una ocasión, en general en bastantes ocasiones. El cabildo indígena, que en ese momento formaba parte del organigrama político administrativo departamental, había sido incorporado a este organigrama y estaba supeditado a estas municipalidades. Y al mismo tiempo las autoridades indígenas recibían órdenes del corregidor, que es este empleado público designado por el gobierno y en cuya designación las poblaciones indígenas no toman parte alguna. Pero a pesar de esto, en la mayor parte de los pueblos, durante mucho tiempo, quien ejercerá el cargo de corregidor serán personas indígenas, generalmente unos mismos individuos que irán repitiendo en el cargo a lo largo de los años, y personas, todas ellas, que eran parte de esta élite nativa, de esta categoría de la familia. Lo que en mi opinión esto indicaría que estos empleados públicos criollos reconocían en estas personas indígenas su prestigio y crédito social que tenían ante la sociedad nativa. En todo caso, esta conciliación de las garantías constitucionales con el desarrollo departamental o regional se vio alterada a partir de la década de 1890, cuando las políticas de colonización y el auge gomero provocaron o promovieron la llegada en masa de población criolla a la región, los cuales, estos criollos, asentarán sus negocios en estos pueblos, principalmente en su capital, en Trinidad, pero en los otros pueblos también, unos negocios que van a requerir de tierras y de mano de obra. Y esto creará tal presión sobre las poblaciones indígenas que hará que muchos de ellos terminen malvendiendo sus derechos de propiedad a estos criollos y que para subsistir pasaran a intervenir en el devenir de la región a partir de entonces en calidad de sirvientes, mozos, peones, es decir, trabajadores bajo las órdenes e intereses de estos grupos dominantes que a partir de ahora serán eminentemente criollos. Y al mismo tiempo, al perder este acceso a la propiedad, lo que les inhabilitará es para participar en esa vida política. Por lo tanto, lo que verán es cómo son relegados de la vida pública y, eso sí, mantendrán o se recluirán en la esfera comunitaria, en el gobierno interno de la comunidad. Con todo, esto, desde mi punto de vista, no inhabilita el hecho de que a lo largo de buena parte del XIX, estos indígenas benianos intervinieron en el devenir político local a la par con los criollos, y al mismo tiempo que este acceso y explotación de la tierra les permitió no solo participar de la economía regional, sino contribuir al avance sobre la frontera interna amazónica, que era, en fin, uno de los objetivos de estas políticas implementadas por los gobiernos republicanos en relación a las tierras bajas, de las que hablaba Pilar en su pregunta, y en el que planteaba que estas políticas no fueron uniformes, ¿no? Entonces,
tomaría esta idea para aprovechar y plantearle a Pilar que una vez visto este proyecto relativo a esta área, a esta región veniana, se podría a continuación abordar cuándo y cómo el Estado boliviano se interesó por la región de Guarayos durante estos años. Sí, yo querría mover, pero no puedo. ¿No? No puedo, no sé por qué. Bueno, ya lo hago. No quiero ir a la diapositiva 4, por favor. De acuerdo. Bueno, en realidad los primeros contactos que hubo del Estado colonial con los guarayos fue a inicios del siglo XVIII, porque justo la zona estaba en la vía de comunicación entre la zona de Chiquitos y entre las misiones de Chiquitos y las misiones de Mojos. De todas formas, no hubo unos intentos más sistemáticos hasta fines del siglo XVIII, porque tanto la corona como grupos regionales querían pacificar, controlar los indígenas hostiles que obstaculizaban el paso entre Santa Cruz de la Sierra y Trinidad en el Beni. De todas formas, no podemos hablar de intentos sistemáticos y repetidos hasta que los franciscanos en 1820 inician tareas conquistadoras. Parece que tienen un éxito relativo, pero la independencia acaba con el proyecto porque prácticamente todos, excepto un individuo, tienen que marchar de España. No podemos hablar de interés por controlar la región, sino hasta 1840, como Ana ha planteado bien, es en el contexto del proyecto político de Valdivian, cuando los misioneros franciscanos que tienen sus propios intereses, pretenden acceder a la conquista y evangelización de estos guarayos, y esto lo consiguen progresivamente gracias a un cambio que hacen en su estrategia reduccionista. Cambio que será también útil para el Estado boliviano como instrumento para la expansión de la frontera interna. Cambio que consiste en organizar un espacio civilizado que permita dejar atrás el espacio bárbaro, ¿no? Y eso lo pretenden conseguir con la implantación de un régimen económico, social, político, nuevo sistema de creencias. No tengo tiempo para detenerme en el contenido de este proyecto. Lo fundamental es que el régimen económico es de carácter bimodal, es que combina trabajo comunitario con trabajo particular. El régimen social y político pasa por la formación de un cabildo indígena y se impone un sistema de creencias obviamente permeado de la cosmovisión católica. Este proyecto de esta reactivación de las misiones sigue en las décadas 50-60 y podríamos decir que en torno a a partir de la década de 1870 asistimos a una consolidación de los pueblos misionales por varias razones. Me interesa señalar dos. La primera es la localización de estos pueblos que aquí he marcado, ¿no? Son 4 pueblos en que se concentra a la población guaraya, que esta localización en el camino entre Santa Cruz
y Trinidad hace que favorece el desarrollo de un activo comercio entre estas regiones. ¿Por qué? Porque Guarayo será centro de aprovisionamiento de víveres y manufacturas, al mismo tiempo que reserva de mano de obra para la conducción de ganados en tránsito de unas zonas a otras, mano de obra para las haciendas mojeñas, en algunos casos para las explotaciones gomeras que empiezan a surgir en el Beni. Y segunda razón es que los guarayos aceptan progresivamente el proyecto misional porque ven a las misiones, ven a los misioneros como mediadores, protectores con la sociedad exterior, con el Estado. Aquí, Ana, si por favor puedes pasar la... Exacto, no, la anterior, por favor. Vemos cómo se organiza. Esto es un plano tipo de la construcción de este nuevo espacio civilizado, en el que obviamente esta es la plaza principal, aquí está la iglesia, pero lo que me interesa es aquí están los cuarteles, casas, habitación, pero aquí vemos corral para animales, aquí está el cafetal y en los alrededores están los chacos. Lo que me interesa señalar es que esta consolidación de los pueblos misionales será posible, una vez cambiada la estructura reduccionista, será posible por la aprobación de un reglamento de misiones que se da en 1870, en el que se regulan las relaciones de las misiones con el exterior. Y por otro lado, una cuestión muy importante es el acceso al poder de la oligarquía minera a partir de 1880, que por lo que respecta a las fronteras pretende conseguir la nacionalización, la bolivianización de estos territorios, como en el caso de los guarayos, en el caso de la región de los guarayos. Bueno, indicadores fundamentales de la consolidación de estos pueblos misionales son el gran crecimiento demográfico que se da a partir de la década de los 80, crecimiento demográfico que inicial en los años 80 está en torno a los 4.500 individuos, pero que va aumentando progresivamente. En segundo lugar, hay un muy importante crecimiento económico en torno a actividades agrarias, ganaderas, artesanales, con producción de manufacturas importantes, productos agropecuarios que colocan en los mercados regionales. Y una tercera cuestión importante de este crecimiento es las entradas que hay en estos pueblos como consecuencia de la contratación de mano de obra guaraya al servicio de la sociedad y del Estado. Ana, sí, gracias. En realidad, claro, aquí vemos, esta es una fotografía ya cuando están muy avanzada el proyecto misional, es en la década, en 1929, ven cómo está organizado el espacio desde la torre de la iglesia. Bueno, paradójicamente la consolidación de estos pueblos misionales será al mismo tiempo su debilidad. ¿Por qué? Porque veremos que a partir de principios del siglo XX, desde fines del XIX y a partir de inicios del siglo XX, vemos una progresiva presión de las élites económicas por la secularización de las misiones, tratando de abolir el régimen misional. Esta presión se agudizará a partir de la segunda década del siglo XX y cuando realmente ya se empieza a cuestionar desde el Estado el papel de las misiones como instrumento de nacionalización, de bolivianización, y esto llega a su culminación en 1939 cuando el Estado
abole el régimen misional y se hace presente directamente en la región para, dice, completar la nacionalidad de los guarayos. Ana, por favor. Gracias. Esta imagen, que yo creo que es bien interesante, simbólicamente es bien interesante, es una imagen de principios del siglo XX. Es una fotografía construida, evidentemente, por los religiosos, por el fotógrafo, a las órdenes de los superiores misioneros, en el que se ve a la izquierda de la imagen cómo se representa, cómo eran en un pasado, en el pasado los guarayos, ¿no? Y representan el salvajismo del que eran portadores, y a la derecha ya lo que son los guarayos para entonces, ¿no? El tigre, que es una figura mítica en el pueblo guarayo, domesticado, simboliza bien este paso de la barbarie a la civilización. En todo caso, para concluir, me parece que es fundamental señalar que es cierto que el proyecto misional había conseguido amortiguar la presión de la sociedad boliviana sobre la mano de obra guaraya, al mismo tiempo que, desde mi punto de vista, había contribuido a la reelaboración de la identidad guaraya. Sin embargo, había fracasado el proyecto misional en hacer de los guarayos ciudadanos. ¿Por qué? Porque en la mayoría eran cuasi analfabetos en castellano, desconocían el valor del dinero, tenían escasas relaciones con el mundo exterior y, aunque eran reconocidos como bolivianos, pero continuaban siendo menores de edad bajo la tutela misionera. Esta situación es entonces cuando, repito, el Estado se hace presente a partir de la Intendencia Delegacional de Guarayos, y ahí durante una década intenta conseguir completar este proceso de nacionalidad, que se cierra en 1948, cuando el Estado concede a los guarayos la ciudadanía, el libre ejercicio de la ciudadanía civil sin tutela alguna. Y a partir de entonces, claro, los guarayos se ven inmersos en una realidad gestionada por los blanco-mestizos, de la que participarán como productores agrícolas y dispensadores de mano de obra. Yo creo que es una situación diferente, ¿no? El proceso diferente del que ha mostrado Ana para el caso de los venianos en el 19. Ay, muy bien. Qué interesante este artículo y yo creo que también las diferencias entre los grupos en las regiones fronterizas también. Por desgracia ya no tenemos mucho tiempo para conversar más, pero hay tiempo para preguntas, y para cerrar esta sección, antes de abrir la sección de preguntas, y ustedes en la audiencia pueden escribir sus preguntas en la sección de chat, pero quiero preguntar a ustedes dos una pregunta más, que en su trabajo hablan de un wide and varied set of sources, including the use of photographs as historical documents. Creo entender que una parte de la originalidad de sus retos investigadores deriva de una localización y acceso a fuentes desconocidos por los investigadores. ¿Cómo y dónde han hallado los fondos documentales que han utilizado? Disculpe. Ana, ¿quieres empezar tú? Sí, claro, no hay problema. Bueno, en mi caso, la cuestión estaba en que cuando yo empecé, había una idea generalizada que el archivo de la prefectura del gobierno regional había sido quemado en la década de 1980 por un funcionario por falta de espacio. Entonces, en general,
la idea era toda la documentación que está se encuentra en el Archivo Nacional o en el Archivo en La Paz, en distintos lugares, pero que el grueso de lo que había ocurrido al interior de esta región durante el 19 estaba perdida, esa documentación más interna. Esto es como cuando yo llegué, lo que ocurre es que para mí era importante ver ese espacio con el que donde iba a trabajar para entender esa sociedad, pero entender qué paisaje tenía delante y eso para entender cómo funcionaban las relaciones a nivel de transporte por el río. Entonces para mí era importante ir directamente a la región y conocerla. Al mismo tiempo me habían comentado que había algunos investigadores locales que tenían sus propias bibliotecas privadas con libros que se publican en la zona. Entonces esto lo que me permitió es ir y empezar a hablar con la gente de ahí, con investigadores de ahí. Y al hacer esto, lo que me permitió es darme cuenta que no es que esa documentación no existiera, sino que estaba en un tan mal estado de conservación y dispersa que en realidad nadie se había atrevido a trabajar con eso, de tal modo que se creía perdida. Es cierto que ese archivo había sido quemado, pero una parte de la documentación fue guardada por una entidad que la fumigó, la encerró en un armario y se olvidó. Y 30 años después, cuando yo fui, el bibliotecario me dijo, bueno, ahí hay unos papeles viejos envenenados. Yo abrí ese armario y empecé a ver que era documentación del siglo XIX. Entonces, claro, para mí era una joya y ahí es cuando encontré esas solicitudes de tierras en que encontraba a estos indígenas diciendo, bueno, yo soy ciudadano, y en el que explicaba todos estos elementos. Esto lo que me hizo dar cuenta a mí es que lo que tenía que hacer era hablar con la gente de allí y ir rebuscando esos posibles repositorios. Entonces, esto lo que me ha llevado es que a día de hoy me he encontrado con otro archivo, que es el archivo de la notaría. O sea, toda la documentación de carácter oficial de gobierno sería en este archivo prefectural. Pero es que luego encontré el de la notaría, que sería toda la parte de la documentación de realizada en el marco legal privado. Y ahí tienes todos contratos, testamentos, toda información en la que la gente te explica por qué hace qué. Y esto, en realidad, para mí, lo que me he dado cuenta es que buena parte de mi investigación, o el 80-85% de mis documentos, son fuentes que se encuentran en estos archivos locales, en manos privadas, que, como digo, se encuentran en un mal estado. Están totalmente desorganizados, los he encontrado en patios, amontonados, sin ningún tipo de orden, y eso implica trabajo para, primero, trabajar con ese documento que está en malas condiciones, pero te ofrece una información extremadamente valiosa que no está en ningún otro lugar. Y de hecho esto lo que hace es que yo tenga unas ganas enormes de seguir yendo a los pueblos y hablando con gente para saber qué otra documentación podría encontrar más allá de la oficial que sabemos que está en estos archivos nacionales. Yo seré muy breve. Fundamentalmente, aparte de la documentación que hay en el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, en Sucre, que es para dar el contexto, las fuentes fundamentales las he encontrado, por un lado, en el archivo de un colegio misionero del que dependían las misiones de Guarayas, y en diferentes archivos franciscanos, por un lado, por otro lado en archivos parroquiales de los pueblos guarayos, y finalmente en diferentes archivos existentes en la Ciudad del Vaticano, sea archivo secreto u otros, ¿no? De propaganda fide, etc. Pero no digo nada más, así podemos responder a alguna de las preguntas. Muy bien, pero me acuerdo del artículo que dijiste, Pilar, que también encontraste fotos como desde que está en la pantalla, que eran muy importantes para sus investigaciones también. Sí, muchísimo, sí, es cierto. Yo hubo desde, bueno, he localizado alrededor de como 1500 fotografías. Las primeras fotografías que tenemos son de 1898,
justamente cuando se organiza una exposición misional en Turín, en Italia, y ahí el superior de las misiones, Guarayas, encarga a un fotógrafo para que haga una serie de fotografías y recoja una colección de objetos, etcétera, justo dice para mostrar la civilización de esta lo que él llamaba República Guaraya frente a la bárbara sociedad boliviana, ¿no? Entonces, bueno, a partir de entonces tenemos muchos registros fotográficos, esos están en diferentes, los primeros, los originales iniciales de esto del 94, del 98, estaban en la Recoleta de Sucre, pero después hemos encontrado en diferentes archivos franciscanos. Okay. Muy bien. Entonces, yo creo que es como hacemos las historias de los borderlands, ¿no? De las regiones fronterizas, que tenemos que buscar en muchos archivos, ¿no? En locales y nacionales y por la época colonial, internacionales también. Es como en inglés decimos patchwork, ¿no? Como de hacer como un quilt, ¿no? Entonces, pero ahora voy a pasar a las preguntas de la audiencia. Primero tenemos a Alexandre Cuello. Sí, hola, ¿qué tal? Ok, muy bien. Ya tienes la palabra. Sí, bueno, primero de todo agradeceros, bueno, ha sido una presentación estupenda y además muy clara y bueno, y además muy, en fin. Pero tenía una duda y entonces no sé si es Ana o Pilar, que, bueno, lo he escrito en el chat, pero bueno, básicamente lo que me estaba sugiriendo el asunto, sobre todo de los caciques, era un poco cómo se justificaba en términos, digamos, ideológicos, podemos decir, la cuestión de esta marginación, o sea, cuáles serían un poco los argumentos para relegar a estos caciques a estos cargos, digamos, inferiores en detrimento de los criollos. Entonces me estaba refiriendo un poco a algo que tiene que ver más con esos argumentos que están ya en otros espacios, es decir, argumentos que se refieren a cuestiones darwinistas o lamarquianas o positivistas, es decir, ¿cuáles son los argumentos, por ejemplo, de las élites para justificar digamos, esta marginación? Porque claro, en tiempos de la colonia me preguntaba, los nativos, pues digamos que eran también, habitaban también esos espacios reduccionales, y entonces existía una posibilidad de regeneración moral. Me preguntaba si esto, cómo estos argumentos perviven, cambian, se modifican o de alguna forma siguen vigentes, ¿no? Entonces, esto es interesante en la perspectiva de, como comentaba antes, para justificar un poco esa percepción que empezamos a tener del nativo y sobre todo la fotografía esta magnífica que habéis enseñado con el tigre, ¿no? Domesticado, porque claro, me daba la impresión de que esa imagen lo explica todo, ¿no? Es decir, a un lado los nativos que de alguna manera, el pasado, digamos, colonial, y a la derecha, pues estos otros nativos que han sido, digamos, ya reciclados o domesticados, ¿no? Y claro, me preguntaba sobre todo por estas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos o cuál es el tipo de explicación que justifica que unos estén en un espacio, en un lugar, y otros en otro, ¿no? Gracias. Bueno, yo no sé si Ana, yo puedo hablar a nivel general en que lo que vemos como el proyecto misional, como por otro lado el proyecto de todos los que viajan a la región y que es un proyecto, asumen la superioridad del proyecto civilizatorio europeo, que es un proyecto asumido por los grupos dirigentes. Y por lo tanto no hay, en el caso de lo que yo veo, en el caso de todos aquellos que pasan por Guarayos, empezando por los misioneros, pero siguiendo por los viajeros, exploradores, etcétera, asumen que
los guarayos son inferiores y que tienen que asumir los principios de la civilización. Y esto es algo que se mantiene básicamente hasta la década de 1930 en líneas generales. Yo no sé, Ana, si quieres... Sí, no. En el caso que yo he trabajado para el Beni, lo que ocurre es, digamos, no es que se utilice en ningún caso o claramente estas ideas darwinistas, del darwinismo social, pero efectivamente están atrás de esto. Y esto se nota en cómo se entiende este ejercicio ciudadano. Entonces, para mí es muy útil un planteamiento de Marta Irurozki sobre el cambio que se da entre la idea de la ciudadanía cívica que hay a mediados del siglo XIX, por el cual uno ejerce derechos porque cumple unos deberes con la comunidad, y esto es lo que esta es esa idea de que uno tributa y por lo tanto es en beneficio de la nación, y eso es en beneficio de todos, y eso permite que estas personas que son reconocidos por el resto de la comunidad les permite esa ciudadanía. Pero esto va cambiando justamente cuando las tesis positivistas van llegando vinculadas a estas ideas de progreso, modernidad y civilización a fines del XIX. Y esto lo que hará es que la ciudadanía pase a ser ejercida por aquellos que cumplen específicamente los requisitos que establece la ley. Y en este caso, en el momento en que ya no son propietarios de tierras, ya no pueden, aunque tengan el prestigio que les reconozca otra gente, ya no cumplen ese requisito. Y esto los va eliminando de esa esfera política, al mismo tiempo en que durante mediados del XIX hay poca población criolla y que les permite entrar en este juego. A fines del XIX hay una superioridad, bueno, no superioridad, pero hay muchas más población criolla, más criollos que pueden acceder a esos cargos. Y entonces esa competitividad es mayor. Y estas ideas de verlos como inferiores van a hacerse cada vez más fuertes. Y aquí yo creo que tiene un elemento importante el hecho de esas personas que se mantienen vinculadas a lo corporativo y por lo tanto se vincula a esta identidad étnica, van a ser relegadas de algún modo. Mientras que aquellos individuos de origen indígena que adopten hábitos próximos a estas ideas de progreso o de modernidad y que actúen en relación, digamos, a esta economía de mercado que está funcionando en ese momento o a lógicas de dominación de origen colonial que harán, algunos de estos líderes indígenas se vinculan a ello, estas personas dejarán de ser percibidas como indígenas, sino como mestizos y se integran en estos grupos de poder. Aquellos que no lo hacen son los que quedan relegados, o yo veo que quedan relegados y van desapareciendo de las fuentes. Al mismo tiempo es importante tener en cuenta que en ese momento ha habido, a fines del XIX, tenemos varias movilizaciones indígenas o movimientos que son considerados insurrecciones. Primero hay una en el Beni, por parte de los mojeños, luego habrá una de Cuyuqui en la parte del Chaco, y luego finalmente la guerra federal, que hará que se considere que estas poblaciones son peligrosas. Y en todo este engranaje se vinculará la idea de la infamia que hace que estas personas no están suficientemente preparadas para ejercer ciudadanía. Y todo esto hace bullir l'olla, como diríamos en Cataluña, y termina, digamos, relegándose. No sé si me has entendido bien, Alex. Sí, no. Además es muy interesante lo que dices, porque claro, sí, esta cosa de qué es lo que define a un indio, qué es lo que define a un criollo. Claro, me preguntaba, es cómo uno se viste, lo que uno come, es decir, muchas cosas, ¿no? Pero sí, es un poco, está muy claro, gracias. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es de Cintia. Aquí. Ok, ya está.
Sí, pues quiero saludar a Pilar y a Ana, decir que gusto me da verlas y agradecerles también esta excelente presentación con los mapas y las ilustraciones. Quería simplemente recalcar lo interesante y lo importante de su presentación aquí y su capítulo en nuestro libro es que lleva la historia de las misiones en este contexto de la República, que ustedes ambas han presentado de una manera tan fundamental y tan formidable. Y un poco la respuesta a la pregunta muy puntual de Alexandra es que este es un juego de poder, y un juego de poder sobre territorio, propiedad y el ejercicio político de la ciudadanía. Y aunque podemos ver temas que encubren tanto los periodos imperiales como estos periodos republicanos, como vemos en Bolivia y en otras partes de América Latina, el querer ejercer control sobre el territorio, primero mediante las misiones y después mediante su secularización o su desintegración, es parte tanto del juego de poder imperial como el juego de poder republicano, pero con este importante concepto de ciudadanía que Ana y Pilar ambas han dicho. Yo paso mi pregunta al tiempo para Alberto. Solo para decir muchas gracias. Muy bien, entonces, Alberto. Muy bien. Hola, muchas gracias por la presentación. Mucho gusto verlas nuevamente o verlas por primera vez. No, lo que yo quería preguntarles es, a partir de situar en un mapa que me es esquivo, ¿no? Pero que está también localizado en las muestras que hicieron, ¿cómo se relaciona o cuáles son los impactos locales que tiene el... Perdón. Si hay algún impacto local respecto de los procesos respecto del caucho, y en particular si hay algún cambio en las estrategias luego de las disputas o de la guerra del Acre localmente. Y antes que eso, si la eliminación del tributo en las tierras altas tiene algún impacto también en las políticas de misiones o de bolivianización en esta área. Gracias. Bueno, yo voy a responder a esta segunda parte de la pregunta, quizá. Yo creo que la abolición del tributo en tierras altas está vinculada directamente a la política liberal que pasa por controlar territorio, explotar los recursos naturales. Esa es, desde mi punto de vista, la relación fundamental, ¿vale? Porque creo que esa es la cuestión fundamental. Después, el caucho, claro, juega un papel significativo en relación a las poblaciones indígenas, sea guarayos, sea del Beni, ¿no? Ana podrá decir algunas otras cuestiones de las que yo diré, pero el impacto fundamental es que, claro, hay un interés por captar mano de obra destinado a las explotaciones caucheras, y en el caso de justamente como en el caso de los guarayos, lo que vemos es que los misioneros lo que hacen es tratar de impedir, y realmente yo creo que lo consiguen, el que vayan al caucho. Salen algunos, pero realmente el impacto es mucho mayor en la zona, en el Beni, digamos, no en estas poblaciones. Ana me corregirá si me equivoco, no en esas poblaciones justamente que ella ha trabajado directamente, creo, pero sí en otras poblaciones que hay en la zona, ¿no? En el norte del Beni. Yo,
Nada más por ahora. Bueno, en realidad sí les afecta a estas poblaciones. Digamos, la industria del caucho lo que hará es primero nutrirse de la mano de obra indígena que tiene a mano en ese momento, que son estas poblaciones que están en estos pueblos y que por este acceso a la ciudadanía lo que hace es darles justamente la libertad de contratarse libremente y de ser contratados como mano de obra. Entonces esto hará que sí se incorporen. Lo que ocurre es que inicialmente son la primera mano de obra. Luego lo que ocurre es que como el auge es tan enorme, va a involucrar a una gran cantidad de otras poblaciones. Entonces ahí empezarán a ir a los neófitos, a los grupos que están con los franciscanos en la parte amazónica de La Paz, de cabinas, empezarán a recurrir a estas poblaciones, recurrirán también a poblaciones nómadas, seminómadas, algunas de ellas que voluntariamente por periodos cortos se vinculan a esta economía de distintos modos, y otros que son directamente capturados. Esto lo ha trabajado bien Lorena Córdoba, que sabe mucho mejor pero esta población que está en estos pueblos sí se incorpora como mano de obra y se incorpora como tripulantes de las embarcaciones a remo que transportan las bolachas por los ríos, por esos afluentes en las que antes de que llegue el barco a vapor. Entonces, esta población es la que rema. ¿Por qué? Porque son considerados, que hay un escritor que hablará del Beni como el país de los remadores, ¿no? Entonces, esta población se ve afectada. ¿Por qué? Porque el tiempo que tardan de ir de un lado para otro, se calcula como 200 días, llegar al Pará, ¿no? Luego regresar, son meses y meses que uno está fuera de su casa, y eso tiene un impacto importante. Y luego tienes esos que están trabajando en la goma como picadores, que irán incrementando conforme incremente el auge gomero. Pero al mismo tiempo, y esto es evidente, son mano de obra, son víctimas de esto, y esto causará una desestructuración familiar, comunitaria muy importante, especialmente en la capital y en esos pueblos que están en las orillas de los grandes dos ríos, que son el Mamoré y Beni. Pero al mismo tiempo hay individuos de esta élite nativa que van a adoptar estas prácticas que comentaba antes, más vinculadas a esta idea de progreso y de esta economía de mercado, que van a ejercer y que se van a vincular a esta economía gomera también. Y aunque no van a ser grandes patrones, sí se van a vincular con otros que lo serán. Y ese va a ser otro elemento que hará que estas personas dejen de ser percibidas como indígenas en el momento en que se asimile que indígena es el trabajador. Y el resto son mestizos. Y eso se da a fines del 19, inicios del 20, y es algo que estoy trabajando ahora y que tengo entre manos. Pero digamos, la participación indígena en el caucho es relevante y tiene muchas vertientes. El impacto de lo que comentabas de la guerra del Acre en esta región es mucho menor, por lo que sé. Digamos, en ese momento, en el Acre, claro que hay población indígena trabajando, pero la gran mayoría son estos grupos ya de la región que fueron capturados o que de algún modo están en esas barracas, y van a tener que luchar porque están en medio del conflicto. Y probablemente hay gente de estos pueblos que sí sigue ahí, pero no tiene un impacto directo en el funcionamiento o en el orden de estas poblaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Desafortunadamente tenemos que cerrar la presentación, una presentación fantástica. Mil gracias a Pilar García Jordán y Ana Guiteras Monviola para
esa presentación. De verdad es un artículo tan interesante y investigaciones tan importantes. Pero también gracias a Greta de León, directora de ARINET y co-host de esta serie que está trabajando detrás de escena, y todos ustedes por acompañarnos hoy. Estén atentos a las siguientes presentaciones de Iberian Borderlands en cyberspace y estén atentos a las siguientes presentaciones de Iberian Borderlands en cyberspace en marzo, y esperamos que puedan acompañarnos en la siguiente presentación de Researching the Americas en el 26 de febrero con América Molina del Villar sobre el rebote de la pandemia de influenza en 1918. Síganos en nuestras redes sociales por más información. Y hasta entonces.